Amados hijos de la Santa Iglesia, el corazón de una madre que ve a su hijo alejarse del altar arde en un silencio que el mundo no comprende, y el alma de un padre que ya no escucha el amén de su hijo junto a él en la banca del templo, siente el peso de una cruz invisible, una cruz que no sangra por fuera, pero sangra por dentro. ¿Cómo no temblar ante el misterio de un hijo que ha abandonado la casa del Padre? ¿Cómo no clamar con lágrimas lo que quizá nuestros labios ya no saben decir? Hoy el Señor te habla en lo secreto, como habló a Santa Mónica en sus noches de llanto, y te dice: no ceses de orar, no ceses de confiar, no ceses de amar. Antes de que sea tarde, antes de que el mundo selle el alma de tu hijo, hay 3 cosas que debes decirle a Dios, 3 llaves espirituales, que si las pronuncias con fe abrirán los cielos. No son fórmulas vacías ni consejos humanos, son prácticas que el cielo escucha y el infierno teme. Así como María permanecía firme junto a la cruz, tú también estás llamado hoy a permanecer, porque aun cuando tu hijo no va a la iglesia, Cristo viene por él. Y a ti, padre, madre, abuelo, esposa, a ti el Señor te dice: haz esto y no perderás a tu hijo. Antes de preguntarte cómo hacer que tu hijo regrese a la iglesia, pregúntate primero si tú has entrado verdaderamente en la presencia viva de Dios. Antes de mirar el vacío en la banca que él solía ocupar, examina si el fuego del altar arde con fuerza en tu propio pecho, porque hay muchos padres que claman por la conversión de sus hijos, sin haber permitido aún que Dios transforme su propio corazón. El mayor error que comete un alma afligida por la ausencia espiritual de su hijo es creer que lo convencerá, con palabras, con argumentos, con razonamientos, sin darse cuenta de que las palabras vacías no salvan y los discursos no penetran corazones cerrados. Solo la unción del Espíritu, solo el testimonio silencioso de una vida verdaderamente entregada, puede romper las cadenas invisibles que alejan a una alma de los sacramentos. La Iglesia, en su sabiduría eterna, nos enseña que la conversión comienza siempre en el altar, no en la voluntad humana, no en la discusión acalorada, no en las redes sociales. Comienza en el altar. Comienza cuando una madre cae de rodillas en el silencio de una capilla vacía y dice al Señor con toda su alma: tómame a mí, cámbiame a mí, purifica primero mi corazón antes de tocar el de mi hijo. Comienza cuando un padre que quizás ha estado tibio durante años decide volver con sinceridad al sacramento de la reconciliación, no por rutina, sino por amor a su hijo, por amor a Dios, por amor a la salvación eterna. Queridos hermanos, es aquí donde se revela la primera práctica espiritual que debes abrazar si tu hijo ya no va a la iglesia. Vuelve tú primero al corazón ardiente de la iglesia, y no basta asistir físicamente a misa, no basta cumplir con una obligación dominical como quien marca una casilla en una lista. Debes entrar con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Debes hacer de la Eucaristía tu alimento, tu medicina, tu refugio. Santa Mónica, la madre de San Agustín, no convenció a su hijo con sermones caseros ni con amenazas de condenación. Lo hizo con lágrimas, con oración, con misas ofrecidas en secreto. Lo hizo porque su alma estaba tan profundamente unida al Señor, que sus lágrimas se convirtieron en teología viva, en liturgia silenciosa, que ascendía como incienso hacia el trono de Dios. Y Agustín, el rebelde, el que se burlaba de la fe de su madre, el que buscaba placeres y filosofías humanas, finalmente cayó rendido ante el poder invisible de esa fe ardiente. Porque cuando un corazón está verdaderamente unido al Sagrado Corazón de Jesús, no hay distancia espiritual que no pueda ser acortada por la gracia. Has ido a la confesión recientemente con verdadero dolor de tus faltas. Has comulgado con conciencia plena del misterio que recibes. Has ofrecido la Santa Misa por la conversión de tu hijo con lágrimas, si es necesario, como quien entrega lo más precioso que tiene. Si aún no lo has hecho, entonces empieza hoy. Hoy, no mañana, no cuando él esté peor. Hoy es el día favorable. Hoy es la hora de la salvación. La Eucaristía no es solo un símbolo, es el mismo Cristo. Y cada vez que tú, madre, padre, ofreces una misa por tu hijo, aunque él no esté presente, el Cordero está presente, y ese Cordero tiene poder para atravesar muros de indiferencia, años de rebeldía, corazones endurecidos. Muchos padres quieren que sus hijos escuchen a Dios, pero ¿acaso tú lo estás escuchando de verdad? ¿O solo le hablas sin detenerte, a dejar que Él hable también? ¿Tu vida se ha convertido en testimonio vivo del Evangelio que profesas? Porque el Hijo, incluso en la distancia, puede percibir si en tu vida hay autenticidad o solo religiosidad vacía.
El mundo de hoy ofrece 1000 caminos falsos, 1000 formas de adormecer el alma. Pero cuando un joven ve que su madre reza con fervor verdadero, que su padre se levanta temprano para ir a misa aunque nadie lo vea, que la paz habita en su hogar no por ausencia de problemas, sino por la presencia de Cristo, entonces algo se mueve en lo profundo. Entonces, tarde o temprano, el hijo se preguntará, ¿qué tiene mi madre que no se cansa de esperar? ¿Qué fuerza sostiene a mi padre cuando todos los demás se rinden? Esa fuerza es la fe viva, esa fuerza es la presencia de la iglesia en tu vida. Querido fiel, si tu hijo no va a la iglesia, no lo obligues con palabras, no lo arrastres con engulpas. Vuelve tú al altar, renuévate tú, hazte tu mismo templo vivo, lámpara encendida, tabernáculo oculto. Recibe los sacramentos con devoción, reza con sinceridad, adora en silencio y deja que el perfume de tu vida eucarística despierte el alma adormecida de tu hijo. Recordemos las palabras del Papa Benedicto XVI. La fe no se transmite como un paquete de enseñanzas, sino como una llama que se enciende en el contacto con otra llama. ¿Hay fuego en tu corazón o solo palabras? Por eso no te inquietes, no te desesperes. Comienza por ti y cuando tu hijo vea que tú ya no eres el mismo, que algo ha cambiado en tu mirada, en tu paciencia, en tu paz, entonces sabrá que Dios está vivo. No por lo que le digas, sino por lo que has llegado a ser, y ese será el primer paso de su regreso. No lo verás quizás mañana, pero el cielo ya habrá comenzado su obra, porque Dios no ignora la Eucaristía ofrecida, la confesión sincera, la fe vivida en silencio. Él ve, Él escucha, Él actúa, y tu fidelidad será el puente por donde caminará tu hijo de regreso al corazón de la iglesia. Cuando cae la noche y el silencio envuelve el hogar, muchos corazones se llenan de angustia. El día terminó, las palabras se agotaron, y el hijo sigue lejos. No está en casa, no está en la iglesia, no está en Dios. ¿Y ahora qué puede hacer una madre? ¿Qué puede hacer un padre? Sino inclinarse ante el Señor en la intimidad de su habitación. El momento más sagrado para el alma no siempre es aquel en que está rodeada de multitudes, sino cuando se encuentra sola ante Dios, como lo estuvo Jesús en Getsemaní, como lo estuvo María al pie de la cruz. Es en ese silencio sagrado donde comienza la segunda práctica espiritual que transforma el destino de un hijo, lo que le dices a Dios antes de dormir. Porque las oraciones nocturnas que brotan del corazón herido y confiado de un padre llegan a las alturas donde se deciden los milagros. No son oraciones largas, no son discursos teológicos, no son plegarias mecánicas, son palabras que sangran fe, que suplican desde el alma, que repiten a Dios no desde la desesperación, sino desde la esperanza. Querido hermano, querida hermana, esta noche, cuando te prepares para dormir, no te acuestes sin decirle a Dios estas palabras. Padre, no lo suelto, pero te lo entrego, sí, te lo entrego. Con todo mi dolor, con toda mi ternura, con todo el amor que no sabe expresarse, de otra forma más que dejándolo en tus manos. Esto no es una simple frase, es un acto de fe, es una ofrenda, es un sacrificio espiritual más alto que muchas palabras vacías. Es, en verdad, una consagración nocturna, un abandono confiado. Es repetir lo que María hizo cuando envolvió a su hijo en pañales y lo colocó en un pesebre. Lo protegió, pero también lo ofreció al mundo. Es lo que el sacerdote hace cada noche cuando cierra el sagrario. Guarda el cuerpo del Señor, pero lo entrega al Padre en adoración silenciosa. Muchos padres preguntan, ¿qué más puedo hacer si ya he hablado, he insistido, he llorado? Y la respuesta es esta. Haz silencio y entrégaselo a Dios cada noche como quien planta una semilla en tierra buena, porque lo que se siembra en la noche florecerá con la luz de la gracia. Puede que no veas el brote de inmediato, pero el cielo lo ha recibido y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Miremos por un momento la historia de tantos santos y santas que fueron alcanzados por una oración silenciosa que nunca supieron que existía. San Ignacio de Loyola fue alcanzado por la oración de su madre cuando aún era un joven soldado lleno de vanidad. Santa Teresa de Lisieux fue marcada profundamente por la vida de oración de sus padres, aunque apenas lo comprendió plenamente años después. San Pablo mismo fue perseguido por el amor de Cristo, no solo por la luz que lo cegó en el camino a Damasco, sino también por el eco de Esteban orando por él mientras moría apedreado. Queridos padres, sus oraciones nocturnas no son débiles, no son inútiles. Son brasas encendidas que ascienden al trono de Dios y cuando tú, al cerrar tus ojos, pronuncias desde el alma esas palabras, Padre, no lo suelto, pero te lo entrego.
Estás imitando el acto redentor de Cristo en la cruz cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque encomendar es confiar, y confiar es amar con madurez espiritual. Quisiera invitarte hoy a hacer esto con solemnidad interior. No reces de cualquier manera. Prepara tu habitación como si fuera un pequeño oratorio. Enciende una vela. Coloca una imagen de Jesús, de la Virgen María. Toma una Biblia y con tus propias palabras, si no sabes orar, basta con hablar como hablas a tu hijo. Dile a Dios: Señor, aquí está. No está en misa, no me escucha, pero tú puedes alcanzarlo. Yo ya no sé qué más hacer, pero tú sabes. Te lo entrego, no como quien se rinde, sino como quien cree. Y si puedes, conságralo. Hazlo cada noche. Conságralo al corazón inmaculado de María como lo pidió en Fátima. Repite: Madre Santísima, Reina del Cielo, yo te confío a mi hijo. Guárdalo bajo tu manto, aun cuando él no sepa que estás allí. Llévalo de regreso al altar. Esta consagración nocturna, repetida, con fe, es más poderosa que cualquier discusión, porque en el mundo espiritual el alma del hijo no está sorda. Puede que sus oídos no te escuchen, pero su alma sí siente el efecto de tu intercesión. Santa Teresita decía: no hay oración más pura que la que se eleva en la noche entre lágrimas y silencio. Dios no necesita discursos, necesita tu corazón entero. Y si un día te despiertas con tristeza, pensando que nada ha cambiado, recuerda: el tiempo de Dios no es tu tiempo. Tu oración no es un interruptor que enciende resultados inmediatos. Es una semilla que se deposita y que será regada por la providencia divina. Tal vez tu hijo esté en una discoteca, en un bar, en un lugar que no honra al Señor, pero tu oración lo sigue. Tu entrega lo cubre. Tu consagración lo protege como un escudo invisible. Puede que él se ría ahora de las cosas de Dios, pero la fe de su madre está sembrada en su historia. Puede que él ignore el Evangelio, pero tú lo estás escribiendo en su alma con cada palabra que le dices a Dios por él. Por eso no te acuestes más sin orar. No duermas sin entregar. No cierres los ojos sin antes decirle al cielo: aquí está mi hijo. Aunque no quiera saber de ti, yo sigo rogando, creyendo y confiando. Y el Señor, que es fiel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo que rescató a tantos hijos perdidos, también traerá de vuelta al tuyo. Porque cuando una madre ora de noche, el cielo nunca duerme. Amados hijos de la Iglesia, después de haber ofrecido tu vida sacramental por tu hijo, y después de haber aprendido a entregarlo en la oración nocturna como semilla de fe en manos del Altísimo, ha llegado el momento de abrazar una práctica espiritual que los demonios odian, que el mundo ignora y que muchos cristianos han olvidado: el ayuno santo y ofrecido con propósito sobrenatural. Cuando un hijo abandona la iglesia, cuando desprecia los sacramentos, cuando su corazón parece endurecido, es posible que no estemos solo ante una debilidad humana, sino ante una batalla espiritual real y profunda. Y en esta guerra invisible no basta hablar, no basta discutir, no basta aconsejar. Es necesario guerrear en el espíritu como lo hacían los santos, como lo hacía la iglesia primitiva. Y la espada que corta los lazos del mal cuando se combina con la oración es el ayuno. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos cuando se enfrentaron a un espíritu maligno que no lograban expulsar: este tipo no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. ¿Lo has hecho por tu hijo? Ayunar no es simplemente dejar de comer. Ayunar no es una práctica estética o una dieta disfrazada de espiritualidad. Ayunar es clamar con el cuerpo lo que el alma no logra decir con palabras. Es decirle a Dios: mi hambre de que Él vuelva a ti es mayor que mi hambre de pan. Es hacer del estómago un altar y del sacrificio una ofrenda viva. Los padres de la iglesia hablaban del ayuno como un perfume agradable que ascendía a los cielos. San Basilio decía que el ayuno es la fuerza del alma, la nutrición de la oración, el alimento del espíritu. San León Magno recordaba que el ayuno rompe las cadenas del pecado, fortalece la voluntad, apacigua las pasiones y abre el corazón al amor divino. Y Santo Tomás de Aquino enseñaba que el ayuno ofrecido con fe y humildad despierta los sentidos del alma para que perciban con mayor claridad la acción de Dios. Entonces, ¿por qué no hemos ayunado aún por nuestros hijos? Porque hemos creído erróneamente que basta con orar de palabra. Pero la oración sin sacrificio muchas veces no atraviesa los muros del mundo. En cambio, cuando tú renuncias a algo concreto, una comida, un placer, un descanso, y lo haces con amor y propósito espiritual, eso se convierte en intercesión viva. Querido padre, querida madre, elige un día por semana. Puede ser el viernes,
día en que recordamos la pasión del Señor. Y ese día, con discreción, con humildad, con recogimiento, ofrece tu ayuno por tu hijo. No lo anuncies, no lo expliques, no lo uses para juzgar. Hazlo en secreto, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará. No es necesario hacer grandes penitencias si tu salud no lo permite. A veces basta renunciar al desayuno, a veces es dejar el café, la televisión, las redes sociales. Lo importante no es cuánto sacrificas, sino cuánto amor pones en lo que ofreces. Y en el momento del hambre, en esa pequeña punzada que te recuerda que no comiste, no te quejes, no lo sufras como una carga. Di en tu interior: Señor, transforma este dolor en bendición para mi hijo. Que cada minuto sin alimento sea una gota de gracia sobre su alma. Entonces, tu ayuno se convertirá en incensario, en altar, en espada. Recuerda que los grandes milagros en la historia del pueblo de Dios vinieron precedidos por ayunos. Cuando los ninivitas escucharon la advertencia de Jonás, ayunaron hombres, mujeres, incluso los animales, y Dios perdonó a la ciudad entera. TFF, da. Jonás 3. Cuando Esther quiso interceder por su pueblo ante el rey, ayunó 3 días con su pueblo entero, y Dios salvó a Israel. Cuando Daniel buscó revelación divina, ayunó con lágrimas, y el ángel Gabriel descendió para hablar con él. ¿Por qué creemos que nuestros hijos serán rescatados sin nuestra cruz? En muchos casos, las cadenas que los atan son espirituales: vicios, compañías, ideologías, heridas interiores que no conocemos. Y esas cadenas no se rompen con consejos, se rompen con la cruz, con oración, con lágrimas y con ayuno. ¿Quieres que el infierno pierda su poder sobre tu hijo? Entonces actúa como madre o padre espiritual. Y los verdaderos padres espirituales no solo enseñan, se sacrifican, no solo hablan, se ofrecen, porque cada ayuno es un martirio suave, una muerte al ego, un testimonio silencioso de amor. El demonio teme al ayuno, teme a la madre que renuncia en silencio, teme al padre que ayuna sin mostrarse, teme al cristiano que ya no solo reza, sino que gime interiormente por la salvación de otro. Porque ese es el lenguaje que el cielo comprende y que el infierno no puede soportar. Hazlo con orden, no improvises, prepara tu corazón. Haz una breve oración al inicio del día de ayuno. Señor, recibo este día en unión con tu pasión. Renuncio al alimento por amor a ti y por la conversión de mi hijo. Que este ayuno sea semilla de salvación. Y al final del día agradece. No mires los resultados, no busques señales, solo confía. Porque los frutos del ayuno no se ven de inmediato, pero su poder permanece. San Francisco de Sales decía: ayunar es abrir el alma como se abre una flor al sol. Es permitir que el Espíritu Santo obre con libertad. Entonces, quieres que tu hijo vuelva a la iglesia. Comienza tú el camino del ayuno. Y no lo hagas una vez, hazlo perseverantemente. Aunque no veas cambio, aunque no escuches noticias, aunque tu hijo se ría o se aleje más, porque tú no estás actuando según lo que ves, sino según lo que crees. Y el justo vivirá por la fe. Muchos padres y madres, después de haber ofrecido su vida sacramental, después de haber orado en las noches y ayunado en silencio, llegan a un momento de profunda frustración espiritual. No ven frutos, no escuchan señales, no notan avances. Y entonces se preguntan: ¿acaso he fallado? ¿Será que Dios no escucha? ¿Será que mi hijo está perdido para siempre? No, amado hijo de la iglesia. No has fallado, no has sido ignorado, no has perdido, pero ha llegado el momento más difícil y más santo, el momento de esperar. Esperar no es lo mismo que abandonar. Esperar no es lo mismo que rendirse. Esperar es una virtud teologal, una manifestación de la esperanza sobrenatural. Es creer cuando ya no se ve, es permanecer cuando todo dice que te vayas. Es hacer silencio interior y mirar con los ojos de Dios. Miremos al padre del hijo pródigo. No lo persiguió, no lo insultó, no salió a buscarlo con reproches, ni lo siguió a su lejana ciudad, pero tampoco cerró su corazón. No cayó en la amargura, no dejó de esperar. Cada día salía al camino, cada día miraba a lo lejos, cada día mantenía encendida la lámpara del amor. Y cuando lo vio venir, no le reclamó, corrió hacia él, lo abrazó, lo revistió, lo restauró. Tú, Padre. Tú, Madre que sufres. Imita al Padre del Evangelio. Tú no eres el Salvador es Cristo. Tú eres un instrumento, un intercesor, un peregrino que espera con el alma encendida.
Y cuando comprendas esto, hallarás una paz profunda. No la paz del que se conforma, sino la paz del que confía plenamente. María Santísima es el modelo supremo de esta espera. Ella que recibió la profecía del anciano Simeón. Una espada atravesará tu alma. Ella no buscó controlar el ministerio de Jesús. No lo retuvo, no lo forzó, pero intercedía en silencio. Ella lo acompañaba a distancia. Ella estaba presente sin invadir. Y cuando llegó la hora de la cruz, allí estaba, de pie, firme, sin entender todo, pero confiando en todo. Así debes esperar tú, no como quien exige, sino como quien permanece, no como quien fuerza, sino como quien vigila. El alma del intercesor no manipula el tiempo de Dios, solo lo acompaña, solo lo acepta. Y si tu hijo aún está lejos, no es porque hayas fracasado, sino porque su historia con Dios aún está en construcción. Tú has sembrado. Dios dará el crecimiento. ¿Qué hacer mientras esperas? Primero, silencio interior. No te llenes de ansiedad, de control, de reproches. Si cada conversación con tu hijo es una crítica, un sermón, una queja, lo alejarás. Más. Aprende a hablar con ternura, a sembrar palabras de amor, a callar cuando sea necesario. San José fue el gran silencioso de la Sagrada Familia, y sin embargo, su obediencia y su presencia transformaron el hogar. Que deshogar. Segundo, vigila en la oración. No dejes la intercesión, aun cuando no sientas nada, aun cuando parezca inútil. Ora. Las oraciones no se pierden. Suben al cielo como incienso y se acumulan como gotas en una copa. Y un día, cuando esa copa se llene, derramará gracia sobre tu hijo. Tercero, vive con alegría. Sí, con alegría. El enemigo quiere que vivas con tristeza crónica, con desesperanza, con rostro apagado. Pero la alegría del cristiano es escudo de fe. Cuando tu hijo vea que a pesar de su lejanía tú vives en paz, con amor, con luz, comenzará a preguntarse, ¿qué tiene mi madre que no se apaga? ¿Qué sostiene a mi padre cuando yo me he ido? Esa será su primera conversión. Cuarto, recuerda que la salvación no depende de ti. Haz todo lo que esté en tus manos, pero deja a Dios ser Dios. No lleves una carga que no es tuya. Tú eres sembrador, no juez. Tú eres faro, no pastor. El buen pastor buscará a tu hijo en la hora justa, y cuando lo encuentre, sabrá cómo hablarle. A veces no lo hará a través de ti. A veces te será un amigo, una enfermedad, una crisis, una palabra, una imagen. El Espíritu Santo no tiene límites. Y cuando eso ocurra, tu papel no será decir, te lo dije. Tu papel será abrazar, cubrir, sanar. Así como el padre del Evangelio no exigió explicaciones al hijo pródigo, tú tampoco debes exigir pruebas. Basta con que vuelva, basta con que dé un paso. Y ese paso será semilla de eternidad. Quinto, ofrece tu espera, ofrece tu soledad, ofrece tu cruz. Jesús estuvo 30 años en silencio antes de iniciar su ministerio. 30 años oculto, en obediencia, sin milagros, sin fama. Tú puedes también vivir años de espera, pero si los vives unidos a Cristo no serán años perdidos, sino fecundos. En la vida del beato Carlo Acutis, joven enamorado de la Eucaristía, fue clave la conversión silenciosa de su madre. Ella no era practicante al principio, pero viendo el fervor de su hijo, poco a poco fue siendo transformada. A veces el hijo guía al padre, a veces el padre guía al hijo. Pero siempre Dios es quien conduce. No tengas miedo del tiempo. El tiempo no es enemigo cuando se vive en la gracia. La desesperación es la tentación más peligrosa, y a ella se vence con la virtud de la esperanza. San Agustín, que fue hijo de lágrimas, dijo una vez, nada está lejos para quien vuelve a Dios, porque aunque haya huido, Dios nunca dejó de seguirlo. Entonces espera como María, espera como el padre del pródigo, espera como... La Iglesia espera la vuelta de cada hijo perdido. Y mientras esperas, ama, confía, permanece. Porque tu fidelidad silenciosa es más elocuente que 1000 sermones. Y cuando menos lo esperes, quizás en un domingo cualquiera verás a tu hijo entrar por la puerta del templo. No digas nada, solo contempla, solo glorifica, solo agradece, porque ese será el fruto de tu oración, de tu ayuno, de tu espera. Y entonces sabrás que no era en vano, que el amor verdadero no exige resultados, pero siempre da frutos. Hijo amado de la Iglesia, después de haber renovado tu vida sacramental,
de haber aprendido a entregarle a Dios cada noche el alma de tu hijo, después de ayunar en secreto y esperar en silencio. Ha llegado el momento de una transformación aún más profunda, la transformación de tu mirada, porque no basta orar, no basta ayunar, no basta esperar, es necesario también mirar como Dios mira. Y esta es quizás la parte más difícil del camino. Muchos padres, incluso después de hacer todo lo anterior, siguen viendo a sus hijos con tristeza, con frustración, con miedo, con juicio. Los miran como los que se alejaron, los que ya no creen, los que están perdidos. Y esa mirada, aunque no se pronuncie, carga a los hijos con una cruz invisible, porque el alma percibe cuando no es mirada con esperanza, percibe cuando es vista como fracaso, como desilusión, como herida. Pero Dios no nos mira así. Dios no te mira así. Dios te ve con misericordia, con ternura, con fuego redentor. Y así como Él te ha mirado, así debes aprender a mirar a tu hijo. No con los ojos del pasado, no con el filtro de las decepciones, sino con la mirada del buen pastor, que nunca llama por lo que hiciste, sino por el nombre que Él te dio desde la eternidad. Sí, tu hijo se ha alejado, pero no está perdido. Está en camino, está siendo buscado, está inscrito en el corazón de Dios. ¿Acaso una madre olvida al hijo de sus entrañas? Dice el Señor en Isaías, pues aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Tu hijo no ha caído en el olvido divino. Está rodeado de una providencia secreta, invisible, poderosa. Y tú, como padre, como madre, estás llamado a ser eco de esa mirada divina en su vida. Comienza hoy mismo a cambiar tu forma de hablar de él. No digas más, es un caso perdido. No repitas, nunca volverá. No pronuncies, no cree en nada, porque con cada palabra sellas una profecía negativa sobre su alma. Comienza a declarar con fe, aunque aún no lo veas. Mi hijo es de Cristo, mi hija será luz. Dios tiene un plan glorioso para su vida. No mientas, no niegues la realidad, pero mira más allá de ella, porque la fe no niega los hechos, los trasciende. Cuando los siervos le dijeron a Jesús que Lázaro estaba muerto, él respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Tu hijo quizás está espiritualmente dormido, pero no ha muerto. Su alma aún respira. Su historia aún no ha terminado. Su nombre aún es pronunciado en el cielo. Ahora ve y míralo con los ojos de Dios. Cuando lo abraces, que tu abrazo no diga me decepcionaste, sino te he esperado con amor. Cuando lo escuches hablar de sus ideas confusas, no respondas con juicio inmediato. Escucha. Oye su corazón. Detrás de su rebeldía hay heridas. Detrás de su orgullo hay inseguridades. Detrás de su frialdad hay hambre de verdad. Y tú puedes ser instrumento de esa verdad si hablas desde el espíritu y no desde la carne. Si hablas con la sabiduría de los santos y no con la lógica del mundo. Recuerda que Jesús no vino a los que ya estaban en casa, sino a buscar lo que se había perdido. Y nunca forzó la puerta. Tocó, esperó, amó. Zaqueo estaba en lo alto de un árbol, escondido, avergonzado, y Jesús lo miró con dignidad y le dijo: baja, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Tu hijo también está en un árbol lejano, quizás delgado y seco, pero Dios lo ve y quiere entrar en su casa. Sé tú ese canal, ese rostro, ese puente. San Juan Pablo II decía que la nueva evangelización comienza en el hogar. El hogar, no con discursos, sino con rostros llenos de fe. Y el Papa Benedicto XVI enseñó que la belleza de la vida cristiana es más poderosa que cualquier argumento. Por eso, deja que tu vida hable, deja que tu fe lo alcance. Hoy, te invito a un gesto profético. Esta noche, mientras él duerme, en 1011-2, tu casa o lejos, ponte de pie en tu habitación y di en voz baja: Señor, bendigo su mente, bendigo sus pensamientos, bendigo su futuro. Yo lo entrego, yo lo reclamo para ti. Y yo lo miro como tú lo miras, como hijo amado. Hazlo cada día, cada noche, cada vez que la duda te ataque. Y un día, quizás sin aviso, quizás en medio de la cotidianidad, verás un gesto, una palabra, un paso. Y entonces tu alma entenderá que tu fe sí lo alcanzó. No fue en vano, no fueron en vano las misas ofrecidas, ni los rosarios rezados, ni los días de ayuno, ni las lágrimas nocturnas, porque todo eso se convirtió en río, en camino, en puente, y tu hijo, que tú pensabas tan lejos, volverá por ese camino trazado con amor y fe, y en ese momento no será solo él quien se salve, serás tú también transformado,
porque la conversión de un hijo también es la resurrección del corazón de sus padres. Hoy termina esta homilía, pero no termina tu misión. Ve ahora y míralo como lo mira Cristo, con esperanza, con ternura, con victoria silenciosa, con la certeza de que si tú has hecho tu parte, Dios jamás dejará de hacer la suya. Y mientras espera su regreso, repite con firmeza lo que dijo el padre al ver de lejos a su hijo. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15:24. Porque así es el corazón del Padre, y así debe ser también el tuyo. Amados hijos de la Santa Iglesia, el corazón de una madre que ve a su hijo alejarse del altar arde en un silencio que el mundo no comprende, y el alma de un padre que ya no escucha el amén de su hijo junto a él en la banca del templo, siente el peso de una cruz invisible, una cruz que no sangra por fuera, pero sangra por dentro. ¿Cómo no temblar ante el misterio de un hijo que ha abandonado la casa del Padre? ¿Cómo no clamar con lágrimas lo que quizá nuestros labios ya no saben decir? Hoy el Señor te habla en lo secreto, como habló a Santa Mónica en sus noches de llanto, y te dice, no ceses de orar, no ceses de confiar, no ceses de amar. Antes de que sea tarde, antes de que el mundo selle el alma de tu hijo, hay 3 cosas que debes decirle a Dios, 3 llaves espirituales, que si las pronuncias con fe, abrirán los cielos. No son fórmulas vacías ni consejos humanos, son prácticas que el cielo escucha y el infierno teme. Así como María permanecía firme junto a la cruz, tú también estás llamado hoy a permanecer, porque aun cuando tu hijo no va a la iglesia, Cristo viene por él. Y a ti, padre, madre, abuelo, esposa, a ti el Señor te dice, haz esto y no perderás a tu hijo. Antes de preguntarte cómo hacer que tu hijo regrese a la iglesia, pregúntate primero si tú has entrado verdaderamente en la presencia viva de Dios. Antes de mirar el vacío en la banca que él solía ocupar, examina si el fuego del altar arde con fuerza en tu propio pecho, porque hay muchos padres que claman por la conversión de sus hijos, sin haber permitido aún que Dios transforme su propio corazón. El mayor error que comete un alma afligida por la ausencia espiritual de su hijo es creer que lo convencerá. Con palabras, con argumentos, con razonamientos, sin darse cuenta de que las palabras vacías no salvan y los discursos no penetran corazones cerrados. Solo la unción del Espíritu, solo el testimonio silencioso de una vida verdaderamente entregada, puede romper las cadenas invisibles que alejan a una alma de los sacramentos. La Iglesia, en su sabiduría eterna, nos enseña que la conversión comienza siempre en el altar, no en la voluntad humana, no en la discusión acalorada, no en las redes sociales. Comienza en el altar. Comienza cuando una madre cae de rodillas en el silencio de una capilla vacía y dice al Señor con toda su alma, tómame a mí, cámbiame a mí, purifica primero mi corazón antes de tocar el de mi hijo. Comienza cuando un padre que quizás ha estado tibio durante años, decide volver con sinceridad al sacramento de la reconciliación, no por rutina, sino por amor a su hijo, por amor a Dios, por amor a la salvación eterna. Queridos hermanos, es aquí donde se revela la primera práctica espiritual que debes abrazar. Si tu hijo ya no va a la iglesia, vuelve tú primero al corazón ardiente de la iglesia. Y no basta asistir físicamente a misa, no basta cumplir con una obligación dominical, como quien marca una casilla en una lista. Debes entrar con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Debes hacer de la Eucaristía tu alimento, tu medicina, tu refugio. Santa Mónica, la madre de San Agustín, no convenció a su hijo con sermones caseros ni con amenazas de condenación. Lo hizo con lágrimas, con oración, con misas ofrecidas en secreto. Lo hizo porque su alma estaba tan profundamente unida al Señor, que sus lágrimas se convirtieron en teología viva, en liturgia silenciosa, que ascendía como incienso hacia el trono de Dios. Y Agustín, el rebelde, el que se burlaba de la fe de su madre, el que buscaba placeres y filosofías humanas, finalmente cayó rendido ante el poder invisible de esa fe ardiente. Porque cuando un corazón está verdaderamente unido al Sagrado Corazón de Jesús, no hay distancia espiritual que no pueda ser acortada por la gracia. Has ido a la confesión recientemente con verdadero dolor de tus faltas. Has comulgado con conciencia plena del misterio que recibes. Has ofrecido la Santa Misa por la conversión de tu hijo con lágrimas, si es necesario, como quien entrega lo más precioso que tiene. Si aún no lo has hecho, entonces empieza hoy. Hoy, no mañana, no cuando él esté peor. Hoy es el día favorable. Hoy es la hora de la salvación. La Eucaristía no es solo un símbolo, es el mismo Cristo.
Y cada vez que tú, madre, padre, ofreces una misa por tu hijo, aunque él no esté presente, el Cordero está presente, y ese Cordero tiene poder para atravesar muros de indiferencia, años de rebeldía, corazones endurecidos. Muchos padres quieren que sus hijos escuchen a Dios, pero ¿acaso tú lo estás escuchando de verdad? ¿O solo le hablas sin detenerte, a dejar que Él hable también? ¿Tu vida se ha convertido en testimonio vivo del Evangelio que profesas? Porque el Hijo, incluso en la distancia, puede percibir si en tu vida hay autenticidad o solo religiosidad vacía. El mundo de hoy ofrece 1000 caminos falsos, 1000 formas de adormecer el alma. Pero cuando un joven ve que su madre reza con fervor verdadero, que su padre se levanta temprano para ir a misa aunque nadie lo vea, que la paz habita en su hogar no por ausencia de problemas, sino por la presencia de Cristo, entonces algo se mueve en lo profundo. Entonces, tarde o temprano, el hijo se preguntará, ¿qué tiene mi madre que no se cansa de esperar? ¿Qué fuerza sostiene a mi padre cuando todos los demás se rinden? Esa fuerza es la fe viva, esa fuerza es la presencia de la iglesia en tu vida. Querido fiel, si tu hijo no va a la iglesia, no lo obligues con palabras, no lo arrastres con engulpas. Vuelve tú al altar, renuévate tú, hazte tu mismo templo vivo, lámpara encendida, tabernáculo oculto. Recibe los sacramentos con devoción, reza con sinceridad, adora en silencio y deja que el perfume de tu vida eucarística despierte el alma adormecida de tu hijo. Recordemos las palabras del Papa Benedicto XVI. La fe no se transmite como un paquete de enseñanzas, sino como una llama que se enciende en el contacto con otra llama. ¿Hay fuego en tu corazón o solo palabras? Por eso no te inquietes, no te desesperes. Comienza por ti y cuando tu hijo vea que tú ya no eres el mismo, que algo ha cambiado en tu mirada, en tu paciencia, en tu paz, entonces sabrá que Dios está vivo. No por lo que le digas, sino por lo que has llegado a ser, y ese será el primer paso de su regreso. No lo verás quizás mañana, pero el cielo ya habrá comenzado su obra, porque Dios no ignora la Eucaristía ofrecida, la confesión sincera, la fe vivida en silencio. Él ve, Él escucha, Él actúa, y tu fidelidad será el puente por donde caminará tu hijo de regreso al corazón de la iglesia. Cuando cae la noche y el silencio envuelve el hogar, muchos corazones se llenan de angustia. El día terminó, las palabras se agotaron, y el hijo sigue lejos. No está en casa, no está en la iglesia, no está en Dios. ¿Y ahora qué puede hacer una madre? ¿Qué puede hacer un padre? Sino inclinarse ante el Señor en la intimidad de su habitación. El momento más sagrado para el alma no siempre es aquel en que está rodeada de multitudes, sino cuando se encuentra sola ante Dios, como lo estuvo Jesús en Getsemaní, como lo estuvo María al pie de la cruz. Es en ese silencio sagrado donde comienza la segunda práctica espiritual que transforma el destino de un hijo, lo que le dices a Dios antes de dormir. Porque las oraciones nocturnas que brotan del corazón herido y confiado de un padre llegan a las alturas donde se deciden los milagros. No son oraciones largas, no son discursos teológicos, no son plegarias mecánicas, son palabras que sangran fe, que suplican desde el alma, que repiten a Dios no desde la desesperación, sino desde la esperanza. Querido hermano, querida hermana, esta noche, cuando te prepares para dormir, no te acuestes sin decirle a Dios estas palabras. Padre, no lo suelto, pero te lo entrego, sí, te lo entrego. Con todo mi dolor, con toda mi ternura, con todo el amor que no sabe expresarse, de otra forma más que dejándolo en tus manos. Esto no es una simple frase, es un acto de fe, es una ofrenda, es un sacrificio espiritual más alto que muchas palabras vacías. Es, en verdad, una consagración nocturna, un abandono confiado, es repetir lo que María hizo cuando envolvió a su hijo en pañales y lo colocó en un pesebre. Lo protegió, pero también lo ofreció al mundo. Es lo que el sacerdote hace cada noche cuando cierra el sagrario. Guarda el cuerpo del Señor, pero lo entrega al Padre en adoración silenciosa. Muchos padres preguntan, ¿qué más puedo hacer si ya he hablado, he insistido, he llorado? Y la respuesta es esta. Haz silencio y entrégaselo a Dios cada noche como quien planta una semilla en tierra buena, porque lo que se siembra en la noche florecerá con la luz de la gracia. Puede que no veas el brote de inmediato, pero el cielo lo ha recibido y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Miremos por un momento la historia de tantos santos y santas que fueron alcanzados por una oración silenciosa que nunca supieron que existía. San Ignacio de Loyola fue alcanzado por la oración de su madre cuando aún era un joven soldado lleno de vanidad.
Santa Teresa de Lisieux fue marcada profundamente por la vida de oración de sus padres, aunque apenas lo comprendió plenamente años después. San Pablo mismo fue perseguido por el amor de Cristo, no solo por la luz que lo cegó en el camino a Damasco, sino también por el eco de Esteban orando por él mientras moría apedreado. Queridos padres, sus oraciones nocturnas no son débiles, no son inútiles. Son brasas encendidas que ascienden al trono de Dios, y cuando tú, al cerrar tus ojos, pronuncias desde el alma esas palabras: Padre, no lo suelto, pero te lo entrego. Estás imitando el acto redentor de Cristo en la cruz cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque encomendar es confiar, y confiar es amar con madurez espiritual. Quisiera invitarte hoy a hacer esto con solemnidad interior. No reces de cualquier manera. Prepara tu habitación como si fuera un pequeño oratorio. Enciende una vela. Coloca una imagen de Jesús, de la Virgen María. Toma una Biblia y con tus propias palabras, si no sabes orar, basta con hablar como hablas a tu hijo. Dile a Dios: Señor, aquí está. No está en misa, no me escucha, pero tú puedes alcanzarlo. Yo ya no sé qué más hacer, pero tú sabes. Te lo entrego, no como quien se rinde, sino como quien cree. Y si puedes, conságralo. Hazlo cada noche. Conságralo al corazón inmaculado de María como lo pidió en Fátima. Repite: Madre Santísima, Reina del Cielo, yo te confío a mi hijo. Guárdalo bajo tu manto, aun cuando él no sepa que estás allí. Llévalo de regreso al altar. Esta consagración nocturna, repetida, con fe, es más poderosa que cualquier discusión, porque en el mundo espiritual el alma del hijo no está sorda. Puede que sus oídos no te escuchen, pero su alma sí siente el efecto de tu intercesión. Santa Teresita decía: no hay oración más pura que la que se eleva en la noche entre lágrimas y silencio. Dios no necesita discursos, necesita tu corazón entero. Y si un día te despiertas con tristeza, pensando que nada ha cambiado, recuerda: el tiempo de Dios no es tu tiempo. Tu oración no es un interruptor que enciende resultados inmediatos. Es una semilla que se deposita y que será regada por la providencia divina. Tal vez tu hijo esté en una discoteca, en un bar, en un lugar que no honra al Señor, pero tu oración lo sigue. Tu entrega lo cubre. Tu consagración lo protege como un escudo invisible. Puede que él se ría ahora de las cosas de Dios, pero la fe de su madre está sembrada en su historia. Puede que él ignore el Evangelio, pero tú lo estás escribiendo en su alma con cada palabra que le dices a Dios por él. Por eso no te acuestes más sin orar. No duermas sin entregar. No cierres los ojos sin antes decirle al cielo: aquí está mi hijo. Aunque no quiera saber de ti, yo sigo rogando, creyendo y confiando. Y el Señor, que es fiel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo que rescató a tantos hijos perdidos, también traerá de vuelta al tuyo. Porque cuando una madre ora de noche, el cielo nunca duerme. Amados hijos de la Iglesia, después de haber ofrecido tu vida sacramental por tu hijo, y después de haber aprendido a entregarlo en la oración nocturna como semilla de fe en manos del Altísimo, ha llegado el momento de abrazar una práctica espiritual que los demonios odian, que el mundo ignora y que muchos cristianos han olvidado: el ayuno santo y ofrecido con propósito sobrenatural. Cuando un hijo abandona la iglesia, cuando desprecia los sacramentos, cuando su corazón parece endurecido, es posible que no estemos solo ante una debilidad humana, sino ante una batalla espiritual real y profunda. Y en esta guerra invisible no basta hablar, no basta discutir, no basta aconsejar. Es necesario guerrear en el espíritu como lo hacían los santos, como lo hacía la iglesia primitiva. Y la espada que corta los lazos del mal cuando se combina con la oración es el ayuno. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos cuando se enfrentaron a un espíritu maligno que no lograban expulsar: este tipo no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. ¿Lo has hecho por tu hijo? Ayunar no es simplemente dejar de comer. Ayunar no es una práctica estética o una dieta disfrazada de espiritualidad. Ayunar es clamar con el cuerpo lo que el alma no logra decir con palabras. Es decirle a Dios: mi hambre de que Él vuelva a ti es mayor que mi hambre de pan. Es hacer del estómago un altar y del sacrificio una ofrenda viva. Los padres de la iglesia hablaban del ayuno como un perfume agradable que ascendía a los cielos. San Basilio decía que el ayuno es la fuerza del alma, la nutrición de la oración, el alimento del espíritu. San León Magno recordaba que el ayuno rompe las cadenas del pecado, fortalece la voluntad, apacigua las pasiones y abre el corazón al amor divino.
Y Santo Tomás de Aquino enseñaba que el ayuno ofrecido con fe y humildad despierta los sentidos del alma para que perciban con mayor claridad la acción de Dios. Entonces, ¿por qué no hemos ayunado aún por nuestros hijos? Porque hemos creído erróneamente que basta con orar de palabra. Pero la oración sin sacrificio muchas veces no atraviesa los muros del mundo. En cambio, cuando tú renuncias a algo concreto, una comida, un placer, un descanso, y lo haces con amor y propósito espiritual, eso se convierte en intercesión viva. Querido padre, querida madre, elige un día por semana. Puede ser el viernes, día en que recordamos la pasión del Señor. Y ese día, con discreción, con humildad, con recogimiento, ofrece tu ayuno por tu hijo. No lo anuncies, no lo expliques, no lo uses para juzgar. Hazlo en secreto, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará. No es necesario hacer grandes penitencias si tu salud no lo permite. A veces basta renunciar al desayuno, a veces es dejar el café, la televisión, las redes sociales. Lo importante no es cuánto sacrificas, sino cuánto amor pones en lo que ofreces. Y en el momento del hambre, en esa pequeña punzada que te recuerda que no comiste, no te quejes, no lo sufras como una carga. Di en tu interior: Señor, transforma este dolor en bendición para mi hijo. Que cada minuto sin alimento sea una gota de gracia sobre su alma. Entonces, tu ayuno se convertirá en incensario, en altar, en espada. Recuerda que los grandes milagros en la historia del pueblo de Dios vinieron precedidos por ayunos. Cuando los ninivitas escucharon la advertencia de Jonás, ayunaron hombres, mujeres, incluso los animales, y Dios perdonó a la ciudad entera. TFF, Da. Jonás 3. Cuando Esther quiso interceder por su pueblo ante el rey, ayunó 3 días con su pueblo entero, y Dios salvó a Israel. Cuando Daniel buscó revelación divina, ayunó con lágrimas, y el ángel Gabriel descendió para hablar con él. ¿Por qué creemos que nuestros hijos serán rescatados sin nuestra cruz? En muchos casos, las cadenas que los atan son espirituales: vicios, compañías, ideologías, heridas interiores que no conocemos. Y esas cadenas no se rompen con consejos, se rompen con la cruz, con oración, con lágrimas y con ayuno. ¿Quieres que el infierno pierda su poder sobre tu hijo? Entonces actúa como madre o padre espiritual. Y los verdaderos padres espirituales no solo enseñan, se sacrifican, no solo hablan, se ofrecen, porque cada ayuno es un martirio suave, una muerte al ego, un testimonio silencioso de amor. El demonio teme al ayuno. Teme a la madre que renuncia en silencio, teme al padre que ayuna sin mostrarse, teme al cristiano que ya no solo reza, sino que gime interiormente por la salvación de otro. Porque ese es el lenguaje que el cielo comprende y que el infierno no puede soportar. Hazlo con orden, no improvises, prepara tu corazón. Haz una breve oración al inicio del día de ayuno. Señor, recibo este día en unión con tu pasión. Renuncio al alimento por amor a ti y por la conversión de mi hijo. Que este ayuno sea semilla de salvación. Y al final del día agradece. No mires los resultados, no busques señales, solo confía. Porque los frutos del ayuno no se ven de inmediato, pero su poder permanece. San Francisco de Sales decía: ayunar es abrir el alma como se abre una flor al sol. Es permitir que el Espíritu Santo obre con libertad. Entonces, quieres que tu hijo vuelva a la iglesia. Comienza tú el camino del ayuno, y no lo hagas una vez, hazlo perseverantemente. Aunque no veas cambio, aunque no escuches noticias, aunque tu hijo se ría o se aleje más, porque tú no estás actuando según lo que ves, sino según lo que crees, y el justo vivirá por la fe. Muchos padres y madres, después de haber ofrecido su vida sacramental, después de haber orado en las noches y ayunado en silencio, llegan a un momento de profunda frustración espiritual. No ven frutos, no escuchan señales, no notan avances. Y entonces se preguntan: ¿acaso he fallado? ¿Será que Dios no escucha? ¿Será que mi hijo está perdido para siempre? No, amado hijo de la iglesia. No has fallado, no has sido ignorado, no has perdido, pero ha llegado el momento más difícil y más santo, el momento de esperar. Esperar no es lo mismo que abandonar. Esperar no es lo mismo que rendirse. Esperar es una virtud teologal, una manifestación de la esperanza sobrenatural. Es creer cuando ya no se ve. Es permanecer cuando todo dice que te vayas. Es hacer silencio interior y mirar con los ojos de Dios. Miremos al padre del hijo pródigo. No lo persiguió, no lo insultó,
No salió a buscarlo con reproches, ni lo siguió a su lejana ciudad, pero tampoco cerró su corazón. No cayó en la amargura, no dejó de esperar. Cada día salía al camino, cada día miraba a lo lejos, cada día mantenía encendida la lámpara del amor. Y cuando lo vio venir, no le reclamó. Corrió hacia él, lo abrazó, lo revistió, lo restauró. Tú, Padre. Tú, Madre que sufres, imita al Padre del Evangelio. Tú no eres el Salvador es Cristo. Tú eres un instrumento, un intercesor, un peregrino que espera con el alma encendida. Y cuando comprendas esto, hallarás una paz profunda. No la paz del que se conforma, sino la paz del que confía plenamente. María Santísima es el modelo supremo de esta espera. Ella que recibió la profecía del anciano Simeón. Una espada atravesará tu alma. Ella no buscó controlar el ministerio de Jesús. No lo retuvo, no lo forzó, pero intercedía en silencio. Ella lo acompañaba a distancia. Ella estaba presente sin invadir. Y cuando llegó la hora de la cruz, allí estaba, de pie, firme, sin entender todo, pero confiando en todo. Así debes esperar tú, no como quien exige, sino como quien permanece, no como quien fuerza, sino como quien vigila. El alma del intercesor no manipula el tiempo de Dios, solo lo acompaña, solo lo acepta. Y si tu hijo aún está lejos, no es porque hayas fracasado, sino porque su historia con Dios aún está en construcción. Tú has sembrado. Dios dará el crecimiento. ¿Qué hacer mientras esperas? Primero, silencio interior. No te llenes de ansiedad, de control, de reproches. Si cada conversación con tu hijo es una crítica, un sermón, una queja, lo alejarás. Más. Aprende a hablar con ternura, a sembrar palabras de amor, a callar cuando sea necesario. San José fue el gran silencioso de la Sagrada Familia, y sin embargo, su obediencia y su presencia transformaron el hogar. Curtis O'Gara II. Vigila en la oración. No dejes la intercesión, aun cuando no sientas nada, aun cuando parezca inútil. Ora. Las oraciones no se pierden. Suben al cielo como incienso y se acumulan como gotas en una copa. Y un día, cuando esa copa se llene, derramará gracia sobre tu hijo. Tercero, vive con alegría. Sí, con alegría. El enemigo quiere que vivas con tristeza crónica, con desesperanza, con rostro apagado. Pero la alegría del cristiano es escudo de fe. Cuando tu hijo vea que a pesar de su lejanía tú vives en paz, con amor, con luz, comenzará a preguntarse, ¿qué tiene mi madre que no se apaga? ¿Qué sostiene a mi padre cuando yo me he ido? Esa será su primera conversión. Cuarto, recuerda que la salvación no depende de ti. Haz todo lo que esté en tus manos, pero deja a Dios ser Dios. No lleves una carga que no es tuya. Tú eres sembrador, no juez. Tú eres faro, no pastor. El buen pastor buscará a tu hijo en la hora justa, y cuando lo encuentre, sabrá cómo hablarle. A veces no lo hará a través de ti. A veces te será un amigo, una enfermedad, una crisis, una palabra, una imagen. El Espíritu Santo no tiene límites. Y cuando eso ocurra, tu papel no será decir, te lo dije. Tu papel será abrazar, cubrir, sanar. Así como el padre del Evangelio no exigió explicaciones al hijo pródigo, tú tampoco debes exigir pruebas. Basta con que vuelva, basta con que dé un paso. Y ese paso será semilla de eternidad. Quinto, ofrece tu espera, ofrece tu soledad, ofrece tu cruz. Jesús estuvo 30 años en silencio antes de iniciar su ministerio. 30 años oculto, en obediencia, sin milagros, sin fama. Tú puedes también vivir años de espera, pero si los vives unidos a Cristo no serán años perdidos, sino fecundos. En la vida del beato Carlo Acutis, joven enamorado de la Eucaristía, fue clave la conversión silenciosa de su madre. Ella no era practicante al principio, pero viendo el fervor de su hijo, poco a poco fue siendo transformada. A veces el hijo guía al padre, a veces el padre guía al hijo. Pero siempre Dios es quien conduce. No tengas miedo del tiempo. El tiempo no es enemigo cuando se vive en la gracia. La desesperación es la tentación más peligrosa, y a ella se vence con la virtud de la esperanza. San Agustín, que fue hijo de lágrimas, dijo una vez, «Nada está lejos para quien vuelve a Dios, porque aunque haya huido, Dios nunca dejó de seguirlo». Entonces espera. Espera como María. Espera como el padre del pródigo. Espera como... La Iglesia espera la vuelta de cada hijo perdido.
Y mientras esperas, ama, confía, permanece. Porque tu fidelidad silenciosa es más elocuente que 1000 sermones. Y cuando menos lo esperes, quizás en un domingo cualquiera verás a tu hijo entrar por la puerta del templo. No digas nada, solo contempla, solo glorifica, solo agradece, porque ese será el fruto de tu oración, de tu ayuno, de tu espera. Y entonces sabrás que no era en vano, que el amor verdadero no exige resultados, pero siempre da frutos. Hijo amado de la Iglesia, después de haber renovado tu vida sacramental, de haber aprendido a entregarle a Dios cada noche el alma de tu hijo, después de ayunar en secreto y esperar en silencio, ha llegado el momento de una transformación aún más profunda, la transformación de tu mirada, porque no basta orar, no basta ayunar, no basta esperar, es necesario también mirar como Dios mira. Y esta es quizás la parte más difícil del camino. Muchos padres, incluso después de hacer todo lo anterior, siguen viendo a sus hijos con tristeza, con frustración, con miedo, con juicio. Los miran como los que se alejaron, los que ya no creen, los que están perdidos. Y esa mirada, aunque no se pronuncie, carga a los hijos con una cruz invisible, porque el alma percibe cuando no es mirada con esperanza, percibe cuando es vista como fracaso, como desilusión, como herida. Pero Dios no nos mira así. Dios no te mira así. Dios te ve con misericordia, con ternura, con fuego redentor. Y así como Él te ha mirado, así debes aprender a mirar a tu hijo. No con los ojos del pasado, no con el filtro de las decepciones, sino con la mirada del buen pastor, que nunca llama por lo que hiciste, sino por el nombre que Él te dio desde la eternidad. Sí, tu hijo se ha alejado, pero no está perdido. Está en camino, está siendo buscado, está inscrito en el corazón de Dios. ¿Acaso una madre olvida al hijo de sus entrañas? Dice el Señor en Isaías, pues aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Tu hijo no ha caído en el olvido divino. Está rodeado de una providencia secreta, invisible, poderosa. Y tú, como padre, como madre, estás llamado a ser eco de esa mirada divina en su vida. Comienza hoy mismo a cambiar tu forma de hablar de él. No digas más, es un caso perdido. No repitas, nunca volverá. No pronuncies, no cree en nada, porque con cada palabra sellas una profecía negativa sobre su alma. Comienza a declarar con fe, aunque aún no lo veas. Mi hijo es de Cristo, mi hija será luz. Dios tiene un plan glorioso para su vida. No mientas, no niegues la realidad, pero mira más allá de ella, porque la fe no niega los hechos, los trasciende. Cuando los siervos le dijeron a Jesús que Lázaro estaba muerto, él respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Tu hijo quizás está espiritualmente dormido, pero no ha muerto. Su alma aún respira, su historia aún no ha terminado. Su nombre aún es pronunciado en el cielo. Ahora ve y míralo con los ojos de Dios. Cuando lo abraces, que tu abrazo no diga me decepcionaste, sino te he esperado con amor. Cuando lo escuches hablar de sus ideas confusas, no respondas con juicio inmediato. Escucha, oye su corazón. Detrás de su rebeldía hay heridas. Detrás de su orgullo hay inseguridades. Detrás de su frialdad hay hambre de verdad. Y tú puedes ser instrumento de esa verdad si hablas desde el Espíritu y no desde la carne. Si hablas con la sabiduría de los santos y no con la lógica del mundo. Recuerda que Jesús no vino a los que ya estaban en casa, sino a buscar lo que se había perdido. Y nunca forzó la puerta. Tocó, esperó, amó. Zaqueo estaba en lo alto de un árbol, escondido, avergonzado, y Jesús lo miró con dignidad y le dijo: baja, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Tu hijo también está en un árbol lejano, quizás delgado y seco, pero Dios lo ve y quiere entrar en su casa. Sé tú ese canal, ese rostro, ese puente. San Juan Pablo II decía que la nueva evangelización comienza en el hogar. El hogar, no con discursos, sino con rostros llenos de fe. Y el Papa Benedicto XVI enseñó que la belleza de la vida cristiana es más poderosa que cualquier argumento. Por eso, deja que tu vida hable, deja que tu fe lo alcance. Hoy, te invito a un gesto profético. Esta noche, mientras él duerme, en 1011-2, tu casa o lejos, ponte de pie en tu habitación y di en voz baja: Señor, bendigo su mente, bendigo sus pensamientos, bendigo su futuro. Yo lo entrego, yo lo reclamo para ti, y yo lo miro como tú lo miras, como hijo amado. Hazlo cada día, cada noche,
cada vez que la duda te ataque, y un día quizás sin aviso, quizás en medio de la cotidianidad, verás un gesto, una palabra, un paso, y entonces tu alma entenderá que tu fe sí lo alcanzó. No fue en vano, no fueron en vano las misas ofrecidas, ni los rosarios rezados, ni los días de ayuno, ni las lágrimas nocturnas, porque todo eso se convirtió en río, en camino, en puente, y tu hijo, que tú pensabas tan lejos, volverá por ese camino trazado con amor y fe, y en ese momento no será solo él quien se salve, serás tú también transformado, porque la conversión de un hijo también es la resurrección del corazón de sus padres. Hoy termina esta homilía, pero no termina tu misión. Ve ahora y míralo como lo mira Cristo, con esperanza, con ternura, con victoria silenciosa, con la certeza de que si tú has hecho tu parte, Dios jamás dejará de hacer la suya. Y mientras espera su regreso, repite con firmeza lo que dijo el padre al ver de lejos a su hijo. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15:24. Porque así es el corazón del Padre, y así debe ser también el tuyo.